opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX. Estás en un programa lleno de aventura deportiva. ¿Quieres sentir la adrenalina de la realización de esta actividad? ¡Claro! ¿Estás preparado para seguir cultivándote en esta área? ¡Sí, mi sargento! Pues adelante. En los apuntes del profe Tendrás todo esto y más. ¡Comenzamos! Llegó el momento, caen las murallas, va a comenzar la única. Muy buenas tardes. Día 10 de septiembre del 21, pues con muchos aspectos que tratar. Voy a iniciar, bueno, lo debo de decir, hace 10 meses que mi esposa trascendió de este mundo y bueno, Pili, donde quiera que te encuentres, mi amor eterno para ti. En otro sentido, quiero mandar una felicitación muy especial, pero muy especial, para mi hija Gabriela, que el 15 de septiembre cumple 33 años. Hija, ya sabes que eres mi niña preciosa y siempre mi pensamiento está contigo. Felicidades. Y en otro sentido, bueno, pues también a un amigo de la familia muy querido que siempre está con nosotros, el ingeniero Enrique de Menegui, ¿no? Quique, que también cumple años el 17 de septiembre. Quique, tú sabes que eres de la familia, te mando un fuerte abrazo. Espero que este cumpleaños te la pases de lo mejor. Mil felicidades, recibe un abrazo. Y bueno, también mencionar que hoy es el Día Mundial de la Lucha contra el Suicidio. Este mal que aqueja a toda la sociedad, hay que tener muy claro que esto parte de una situación emocional. Yo no soy experto en este tema, pero sí no quiero dejar de mencionarlo. Día Mundial de la Lucha contra el Suicidio como tal. Y bueno, un saludo muy afectuoso a mis alumnos de la Escuela Superior de Educación Física, de los grupos 105 y del grupo 201. Un saludo, muchachos. Ya el martes estamos en clase como tal. Y bueno, para decirles que hoy tenemos un super tema, ¿no? Hoy tenemos un temazo que yo espero que pues lo compartan conmigo, inclusive haciendo por ahí algunas preguntas. Hoy tenemos la historia de los mundiales de fútbol soccer. ¿Quién no ha vivido ese aspecto de interrelacionarse con el mundo del fútbol? Gracias, Jimmy. En cuanto llega esta parte de un mundial, pues todos nos volvemos como que expertos en la materia de fútbol, ¿no? Las amas de casa, hasta quien no le gusta el fútbol, se ve inmerso ahí en esta parte, ¿no? De deleitarse con un mundial. Bueno, es que en los mundiales se ve una parte muy padre de fútbol, ¿no? Un fútbol diferente a lo que estamos acostumbrados a tratar en el fútbol doméstico, en el fútbol de estufa, en el fútbol de casa. Y bueno, pues en la historia de los mundiales se han suscitado muchos aspectos de carácter técnico, político, inclusive hasta chusco. Quiero darles un dato muy importante. Del Mundial de 1930 a Qatar 2022, se han jugado 21 con el de Rusia, que fue el último, y el de Qatar sería el número 22. Por ahí hubo un espacio de 12 años cuando la Segunda Guerra Mundial, pues que no hubo participación de este deporte.
y que ya lo iremos mencionando. Siempre es muy agradable pues el hablar de este tema que a mí en lo particular me apasiona mucho. Yo fui futbolista mucho tiempo, desde los 8 años, y mi mamá decía es que tú no corrías atrás del balón, te espantaba el balón, ¿no? Y entonces, pues algo chusco, algo diferente. Y bueno, pues también he dirigido algunos equipitos, todos a nivel amateur, ¿no? A la Alemania Junior, que les mando saludos a todos ellos, que ahora ya son todos unos profesionales. En la Escuela Superior de Educación Física, pues dirigí a la selección después de un bache que venía esta selección, y que después nos dio muchas satisfacciones en el transcurso del periodo que yo los dirigí. También ya son todos unos profesionales, licenciados en Educación Física consolidados, y bueno, chicos, ya saben que donde quiera que estén, tienen todo mi cariño. Estamos en esta parte de arrancar con esta historia. En algunos mundiales me iré muy rápido, y en otros me detendré para mencionar ahí algunos datos. Pues miren, los mundiales nacen en Uruguay 1930, ¿no? En Uruguay 1930 es el primer mundial que se juega. Pocos países europeos. En 1930 pues queda campeón como tal Uruguay, ¿no? Se jugó pues con pocos equipos, menciono, y de esta parte algunos equipos europeos que acudieron pues fueron Francia, Bélgica, Rumania, no aparece aquí Alemania. Por parte de los equipos americanos, bueno, pues Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, México, Paraguay, Perú y Estados Unidos en este mundial que inicia en 1930 como tal. En los inicios de los mundiales, pues sí se ve una gran diferencia en cuanto a la técnica, en cuanto a la destreza que ya tienen otros equipos, ¿no? Como pues Uruguay, Italia, por ahí también se cuela ya. Fíjense, en ese entonces Brasil todavía no tenía esa posibilidad, ¿no? De trascender como equipo grande, sino hasta por ahí de 1950 llega ese Brasil que conocemos y que dio muchas satisfacciones. Entonces, bueno, para el siguiente mundial, que es el Mundial de Italia 1934, y queda de campeón pues precisamente Italia, ¿no? Ya Italia con toda esa tradición del calcio, pues ya tiene ahí su primer mundial y su primer campeonato como tal. Después de Italia, pues nos vamos al Mundial de Francia. Al Mundial de Francia, en donde Italia revalida el título al ganarle a Hungría 4-2. Y entonces tenemos al primer equipo, a la primera selección, al primer país con un bicampeonato, que es Italia en el 34 y en el 38 como tal, que se jugó en Francia. Y después, bueno, viene una fase de un hueco ahí importante, porque bueno, pues se da la Segunda Guerra Mundial, y entonces de 1938 a 1950 pues no hay campeonato, no hay mundiales. Todo el mundo se ve inmerso de alguna u otra manera en esta Segunda Guerra Mundial, que quisiéramos que jamás se volviera a repetir, porque muchos procesos, muchas generaciones de futbolistas se perdieron totalmente, 12 años sin mundial. Y entonces de aquel Francia 1938 nos remontamos hasta
Brasil 1950. Y bueno, en Brasil 1950, pues hay algo terrible, ¿no? Hay algo terrible para los aficionados brasileños. Aquí tenemos que mencionar, pues, esa derrota fuerte que tiene Brasil en la final contra Uruguay. Lo que se conoce en el mundo del argot futbolístico como el maracanazo. La selección brasileña pues estaba segura de que podía ganar el mundial, y bueno, pues no fue así. Uruguay le gana 2-1 en la final con un gol de Gilla en el segundo tiempo. Y bueno, viene la derrota de Brasil en el mero Maracaná. Aquí quiero hacer un paréntesis. Tengo en mi experiencia la posibilidad de haber estado ya en el Estadio Maracaná como turista. No había juego, pero sí hicimos el recorrido, y en verdad es una preciosura este estadio. Se siente la vibra del buen fútbol, del jogo bonito, ¿no? Como le llaman los brasileños. Se la pasa uno bien ahí viendo el museo que está dentro del Estadio Maracaná, y que cuenta con esta cuestión de haber perdido el Mundial en su casa contra Uruguay 2-1. Y pues fue terrible, porque inclusive hubo mucha gente que perdió propiedades, perdió grandes cantidades de dinero, y hubo mucha gente que también perdió la vida, lastimosamente. Entonces, vamos a quedarnos aquí en el Mundial de Brasil 1950 para irnos al Mundial de Suiza, y que es acá donde empieza ya el equipo brasileño a verse bien. Vamos a ir a un corte. No sin antes saludar a mi mamá, que anda en Cancún. Mamá, donde quiera que te encuentres, un saludo. Vamos a un corte. Esto es Proyecto Radio MX con sentido social. Gracias. Oye, ¿a dónde vas? ¿Yo? Vamos a un corte rapidísimo y regresamos. Se va a poner interesante. Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social. La chulada. Sonrío al ver tu luz cada mañana. Estás tardando en salir. Sin el calor que me alenta y me calma, me vuelvo a dormir.
enviarle ahorita porque luego se me pasa un saludo a Héctor Montes. Héctor, pues te mando saludos, compartimos la cabina y pues muy agradecido. Por supuesto a la maestra Patricia que nos escucha desde Monterrey, también a Mónica Labastida, acá por el Estado de México, y pues a mi amigo entrañable que hace mucho tiempo no lo veo, Joel, un saludo desde cabina. Espero que te encuentres bien allá en Georgia. Y bueno, continuamos con esta parte de seguir hablando de los mundiales. Y entonces nos quedábamos en esta parte de el Mundial de Suiza 1954. Suceden cosas extrañas. Se pensaba que Suiza podría hacer un buen partido, que Suiza podría llegar a más, pero bueno, la final se da entre Alemania y Hungría. Y Hungría con toda una playa de jugadores, ¿no? Encabezada por Puskás, ¿no? El gran Puskás, Sibor, Kosis y Edehukti. Esa victoria de Alemania sobre Hungría se le conoce como el milagro de Berna. Hungría era una potencia futbolística en aquel entonces, pero no logra ese campeonato. Y es así como, bueno, de Suiza nos vamos a Suecia, y en Suecia empieza la leyenda del fútbol en cuanto a figura, ¿no? Estamos hablando de Edson Arantes do Nascimento, Pelé, ¿no? Nada más y nada menos que el gran Pelé, que se estrena en un mundial a los 17 años y pues llega a la final de Suecia precisamente. A esta edad es muy difícil que alguien llegue a los 17 años a una final, y más a anotar 2 goles en estos mundiales tan competidos. Entonces ahí es donde empezamos a ver ya a un Brasil consolidado, a un Brasil fuerte, y es cuando gana su primer mundial. Quiero decirles que de manera particular, bueno, pues yo nací en este año, en 1958, y bueno, pues de regalo Brasil me regaló su mundial, ¿no? Su campeonato. Esto fue del 8 al 29 de junio del 58, y yo nací precisamente el 3 de junio. Entonces, bueno, pues ya andaba yo ahí de días, ya inclusive escuchando algo del mundial, ¿no? Como tal, exactamente en ese mes de junio. Y bueno, del 58 nos vamos a Chile 62, ¿no? Nos vamos a Chile 62, donde pues Brasil, con toda esta playa de jugadores, con todas estas figuras, pues tiene su bicampeonato como tal. Brasil revalidó el título en Chile, conquistando su segunda estrella. Y los brasileños ganaron 3-1 a Checoslovaquia, y curiosamente en este mundial México le ganó a Checoslovaquia. Y en el camino, bueno, pues perdimos ahí algunos partidos, y curiosamente Checoslovaquia llegó a la final con los brasileños. En el 62 Brasil nuevamente hace acto de presencia con todos sus potenciales, ¿no? Garrincha, Pelé y otros jugadores que marcan época como tal. Jugadores impresionantes que, bueno, pues dan de qué hablar, iniciando con Pelé como tal, ¿no? Fíjense, por ejemplo, la fase previa dejó sorpresas como la ausencia de Francia o Suecia, ¿no? Que habían sido potencias y que no
no están presentes entre los primeros 4, ¿no? Y algunos otros detalles como esta parte donde pues ya se empieza a jugar de una manera mucho más técnica, mucho más adecuada, se empieza ya a proliferar sistemas como el 4-4-2, el 4-4-3, ¿no? Muy marcado, pero sí se empieza ya a ver este tipo de sistemas que después darían pie a otro tipo de sistemas como tal. Bueno, y entonces ya nos quedamos con que en el Mundial de Chile 62, pues es Brasil el campeón como tal. Y bueno, pues ya tiene dos títulos, el del 58 y el del 62. Y de ahí nos vamos al Mundial de Inglaterra, que quiero decirles que bueno, en el 66 un servidor tenía ya 8 años y es el primer mundial que yo ya puedo ver por televisión. Dejen platicarles un poquito, hacer el contexto de esto. Obviamente eran televisiones en blanco y negro, eran unos aparatos impresionantes, ¿no? Unos muebles impresionantes. Mi hermano Alfredo, que seguramente me está escuchando y que también fue futbolista mucho tiempo, llegó a la casa con una televisión, ¿no? Para ver los partidos desde que se transmitían desde Inglaterra, con una transmisión, bueno, pues precaria, pero finalmente ya veíamos el Mundial. Para ese entonces un servidor ya tenía 8 años y bueno, ya tenía así como que conciencia del fútbol como tal. Si eran transmisiones que nos parábamos a las 5 de la mañana a ver los partidos, ¿no? Había un satélite que se le llamaba en aquel entonces el pájaro madrugador, así se le llamaba ese satélite, y eso hacía posible que nos viéramos, que pudiéramos ver el partido. Qué diferencia, qué gran diferencia de aquel entonces al hoy actual, ¿no? Al hoy que vivimos en el día a día, en donde pues en una cajita que se llama celular, pues puedes ver el partido, ¿no? Sin ningún problema de donde sea. Esto es, el mundo ha cambiado terriblemente a partir de, no lo digo para mal, por supuesto, ¿no? Porque todos los aspectos tecnológicos pues nos ayudan a seguir viviendo, pero sí a veces se extraña todo aquello que vivíamos en la calle de tierra, ¿no? Que jugábamos la cascarita ahí hasta las 11 de la noche, etcétera. Y bueno, entonces después de en Inglaterra, pues obviamente hay una polémica ahí muy fuerte porque en la final se juega entre Alemania e Inglaterra y pues hay un gol fantasma por parte del delantero Hurst y hasta la fecha no se sabe si ese balón entró o no. La cuestión está en que pues el árbitro marca el gol y pues ya no se puede hacer nada y por más que reclamaron los jugadores ingleses, los jugadores alemanes, no se pudo hacer ya nada, ¿no? Bueno, en este mundial ya empiezan a destacar figuras, pues sigue Pelé, por supuesto, y en este mundial Pelé sale lesionado, muy lesionado, una falta de un jugador de apellido Ratín, y lo lesiona Pelé, y Pelé ya no juega más este mundial. Viene por ahí la aparición de futbolistas ya como Beckenbauer, ¿no? El Kaiser Beckenbauer, Eusebio, la Pantera Negra de Mozambique, y insisto en esta parte, algo inolvidable es ese gol fantasma de Hurst, que a la postre le da la Copa Jules Rimet a Inglaterra como tal. El gol sigue hasta la fecha, digo, qué bueno que hubiera habido VAR, ¿no? Hasta la fecha, los expertos, los futbolistas, el propio Hurst, no se sabe si entró o no el balón. La cosa es que, bueno, pues sí, se marcó el gol a favor
de Inglaterra, y con esto queda de campeón el equipo inglés. Con esto viajamos, ¿no? En el tiempo viajamos y nos ubicamos en una Copa Mundial inolvidable. Una Copa Mundial que hasta la fecha los expertos dicen que ha sido el mejor mundial del mundo, el mejor torneo de fútbol que se ha jugado. Y estoy hablando, bueno, del México 70. México 70, un servidor ya tenía 12 años, ya jugaba fútbol organizado, jugaba en el equipo Alemania, el equipo de mis amores durante tanto tiempo, y pues ya estaba yo muy interesado en el mundial, muy metido ya en saber alineaciones, en saber jugadores, en saber cómo iban a quedar los grupos, ¿no? En el Mundial de México 70, bueno, pues se juega con 16 equipos, cuatro grupos de 4, y eliminaciones primero en grupo, pasan 2 de cada grupo a los octavos de final, a los cuartos de final, y después de ahí a las semifinales, y al último la final que fue jugada por Italia-Brasil, en donde Brasil muestra su jerarquía con toda una serie de figuras como lo son Rivellino, Tostao, Gerson, Jairzinho, el propio Pelé, y bueno, toda una serie de jugadores que hicieron historia y que practicaban todavía en aquel entonces el juego bonito, el juego que admiramos durante mucho tiempo, el juego que nos dio pauta para otros estilos de fútbol. Y bueno, en aquel entonces, aquí en México, en el Estadio Azteca, se jugó lo que los expertos hasta la fecha consideran el partido del siglo pasado. El partido del siglo pasado, jugado por Italia y Alemania en el Estadio Azteca, ganado por el equipo italiano 4-3, se fueron a tiempos extras, y en tiempos extras hubo 5 goles. Es muy difícil ver que en tiempos extras se marquen 5 goles. El actual campeón de aquel entonces, el campeón goleador, Gerd Müller, con 13 goles, alemán, que hace poco falleció, pues marcó toda una época en cuanto a ser un centro delantero. Era, como le dicen ahora, era un killer, ¿no? Era un matón del área, y en verdad nos dejó aquel partido un gran sabor de boca. Recuerdo que fue hacia la tarde, en un miércoles en la tarde, con lluvia, se jugó con lluvia ese partido, y en verdad a todos los que vimos, yo lo vi por televisión, nos dejó un grato sabor de boca, porque cada vez que hablamos de este partido México-Italia, Italia-Alemania, partido del siglo, rememoramos cómo caían los goles, ¿no? Uno tras otro, y lo vimos intensamente. Y entonces, bueno, pues ya se llega a la final, y en la final juega Brasil contra Italia, ¿no? Brasil-Italia se disputan ese partido, y pues gana Brasil, lo gana muy fácil, de la mano del Rey Pelé, muy fácil lo gana, y 4-1. 4-1 es el marcador final, y bueno, pues ya se lleva la Copa Jules Rimet a casa, que después fue robada ya en Río de Janeiro, y que hasta la fecha no se sabe si en dónde quedó, ¿no? Por supuesto que se hizo una para restituirla, pero el equipo brasileño se lleva ya la Copa Jules Rimet a casa, con esa victoria contundente sobre Italia, 4-1. Una Italia pues mermada por el partido que había tenido en semifinales contra Alemania, que dio todo, y que bueno, pues es digno de aplaudirse, ¿no? Como un dato alterno,
México tuvo como la mascota, ¿no? La mascota, el símbolo de aquel entonces, al, a un jugador con un sombrero de charro, vamos a decirle así, y que se le tituló Juanito, ¿no? Juanito se convertía en la nueva mascota de la Copa del Mundo, y pues el balón también ahí medio dividido en gajos, haciendo el acto alusivo al México 70. En este mundial hubo algunos cambios de reglamento. Cada selección podía sustituir a 2 jugadores de los que salían de inicio, acabando con el castigo de jugar en inferioridad si se producía alguna lesión. ¿Okay? Además, en ese mundial del 70 se instaura lo de las tarjetas, ahora amarilla y roja, ya como un previo de la rudeza que se estaba jugando en los mundiales. De hecho, bueno, el mundial de Inglaterra 66, insisto, fue muy duro, físicamente fue muy duro, con muchas faltas, con mucha violencia, y el acto de que Pelé sale lesionado, ¿no? Y no juega más ese mundial. Entonces, la FIFA, viendo esto, instaura las tarjetas amarillas y rojas en el México 70. Insisto, bueno, pues México hizo un buen mundial, empata con Rusia, después le ganamos a Bulgaria, y le ganamos a El Salvador 4-1 con goles del Fraile Basaguren, por ahí 2, del Cabo Valdivia, y entonces México pasa a la siguiente ronda. Nos toca, estábamos jugando en el Estadio Azteca, nos toca jugar contra Italia, y pues las cuestiones de organización y otro tipo de aspectos hacen que México vaya a jugar los cuartos de final contra Italia a la Bombonera de Toluca, y en la Bombonera de Toluca pues nos elimina Italia 4-1, con goles de Luigi Rivera, Luigi Riva, y todos esos jugadores que marcaban época, ¿no? Entonces sí, fuimos eliminados. Yo digo que hasta la fecha pues es un error que nos hayan sacado del Estadio Azteca, y bueno, pues la historia se repitió en el 86, ¿no? Que ya llegaremos pronto. Entonces nos quedamos aquí, que México es eliminado, y el campeón en el 70 es Brasil, ¿no? Con la playa de jugadores que ya hemos visto. Y bueno, del México 70, pues nos vamos al 74, recordando que México no califica en el 74 al Mundial del 74. El premundial para la CONCACAF se realiza en el Caribe, y ahí es eliminado. Perdimos con Haití, perdimos con otros equipos caribeños, que realmente, bueno, después se supo que los iban a molestar mucho al hotel, al equipo mexicano, que les hicieron brujería, ¿no? Entonces sí se sabe de este tipo de detalles que bueno, pues es para comentar, pero que finalmente deja un mal sabor de boca, porque pues México, después de haber asistido constantemente a los mundiales, en el 74 no va por todo este tipo de situaciones. Y bueno, el mundial del 74 se juega en Alemania, en donde Alemania y Holanda juegan la final. 2 grandes jugadores ahí se distinguen, ¿no? Beckenbauer y Johan Cruyff, con la naranja mecánica, para modernizar el fútbol, para actualizar el fútbol, ¿no? La naranja mecánica, que también se le llamaba el fútbol total, el fútbol de todos atacan y todos defienden, el fútbol de ir al frente en una constante, de apretar al rival, de no dejarlo pensar, y arrasar al rival como tal.
Y sí, en efecto, bueno, pues se llega a la final entre Alemania y Holanda y pues gana Alemania este campeonato, ¿no? En su casa gana este campeonato contra Holanda, que bueno, pues hasta la fecha nos debe un mundial, porque en el siguiente mundial, el 78, pues también llega a la final contra Argentina y pues también pierde, pero ya hablaremos de eso en un momento más que lleguemos ahí. Entonces, después de 20 años, la selección alemana gana el mundial, ¿no? De la mano de Franz Beckenbauer como su capitán, y el centro delantero del momento, insisto, Gerd Müller, que era el delantero centro del momento en toda Europa. Este mundial lo recordamos tristemente porque, insisto, en esta parte, pues México no asiste y pues es altamente triste ver que tu país no asista, porque entonces te pierdes ya, ¿no? Se pierde una generación de futbolistas, se pierde toda una cuestión de marketing, etcétera. Y bueno, después de este mundial que nos deja un grato sabor de boca, pues viene el mundial de Argentina 78. Ese mundial que estuvo plagado por una cuestión política muy fuerte, previo a por una política me parece equivocada, que no entró al tema porque no soy experto y no quisiera hablar suelto, pero sí, bueno, en este mundial, por supuesto que Argentina se distingue. Argentina juega la final nuevamente contra Holanda, Holanda que practicaba el fútbol total, con su entrenador Michel, que así era el fútbol que Holanda desarrollaba, ¿no? Un fútbol totalitario, un fútbol fuerte, un fútbol agresivo desde un principio, y cómo lo podía concretar. Pero bueno, pues llega a la final contra Argentina y pues también vuelve a perder Holanda una final que pudo haber ganado, una final que era casi un hecho de que Holanda pudiera vencer, pero bueno, ahí está en la final Argentina, ¿no? De la mano de Fillol, Holguín, Luis Galván, Pasarela, Tarantini, Ardiles, Gallego, Bertoni, el matador Kempes, Luque, y bueno, pues de entrenador estaba alguien que conocemos aquí en México, César Menotti, ¿no? César Menotti era el que manejaba los hilos de la selección argentina, que a la postre, bueno, pues es campeona del mundo en el 78. Les digo, a pesar de que, bueno, había un movimiento político fuerte ahí en Argentina. Y Holanda traía jugadores como Jensen, Brands, Han Neskens, ¿no? Willy van der Kerkhoff, René van der Kerkhoff, o sea, los gemelos, Renswit, y obviamente pues el entrenador era Happel. Los goles fueron anotados por Kempes, ¿no? Amonestados Ardiles y pues otros datos importantes. Y de aquí pues nos vamos al Mundial de España 82. El Mundial de España 82, en donde pues es un mundial muy adecuado para los europeos. Hasta el momento no había habido un equipo de América que hubiera ganado en Europa, ningún europeo había ganado en América. Así era la jetatura de aquel entonces, ¿no? Por ahí decían que América para los americanos y Europa para los europeos. Y pues en este mundial
vuelve ese fútbol que practica Italia, ¿no? El calcio italiano. En la final vence 3-1 a Alemania en el Santiago Bernabéu, en ese pasto sagrado que mi hija Gabriela ya conoce y yo no conozco, y quisiera ya conocer ese pasto sagrado del Santiago Bernabéu, donde ha habido grandes figuras. Y bueno, pues ahí Italia se alza con la Copa nuevamente, ¿no? Venciendo a Alemania con un marcador de 3-1, un marcador que a la postre pues es el reflejo de lo que había hecho Italia como tal, ¿no? Sí hay algunos datos que ver aquí, ¿no? Italia 3, Alemania 1 en la final en el Santiago Bernabéu, ¿no? Italia sale, bueno, pues conocidos como Dino Sov, Bergomi, Colavati, Cabrini, Conti, Tardelli, Oriali, Gentile, por supuesto Paolo Rossi, ¿no? y su entrenador Bersot. Alemania también con conocidos en aquel entonces ya como el portero Schumacher, Karls, Forster de defensa, Breitner, Paul Breitner, ¿no? Aquel imbatible Paul Breitner, Lidbarski. Bueno, nos vamos a quedar aquí en el Mundial del 82 porque viene el Mundial del 86 que hay que ver, y seguramente trataremos otros dos mundiales y hasta ahí nos quedaremos para dar algunas calificaciones el día de hoy. Estamos en Proyecto Radio MX con sentido social. Regresamos, gracias. En Proyecto Radio MX, tu opinión es importante. Envíanos un mensaje de voz vía WhatsApp al 55 64 18 82 80 con tu nombre y lugar de donde nos escuchas. Recuerda, 55 64 18 82 80. Ahora te toca hablar a ti. Hola, ¿qué tal? Soy Carlitos El Osito y te espero en Al Sazón del Deporte, donde hablaremos sobre deporte, comida y qué hacer en tu tiempo libre. Y también tendremos invitados especiales. Esto y mucho más, viernes 3 de la tarde en Al Sazón del Deporte, en Proyecto Radio MX con sentido social. ¿Te interesaría escuchar una confesión médica? Por médicos especialistas y expertos en salud, como amigos. Ay, bueno, así sí. Acompáñanos todos los viernes de 5 a 6 de la tarde. Con ciencia y virtud. En Proyecto Radio MX, con sentido social. No te pierdas todos los viernes de 6 a 7 de la noche el programa La Sociedad Moderna, conducido por Jorge Escamilla H. Un espacio en el que buscaremos, con el apoyo de nuestros invitados, descifrar las características del mundo social y tecnológico en el que vivimos. Un hashtag semanal, especialistas, diversión, música y cultura te esperan. ¿Y tú ya formas parte de la sociedad moderna? ¡Descúbrelo! Por proyectoradiomx.com. ¿Qué pasó con Entre Roomies? No, nada, mi vidita. Es un programa muy divertido y muy picosito. Ay, babosa, me asustas, burra. ¿Lo oí? ¿Me gustó? Lo seguí, me divertí. Lo sintonicé y lo gocé. Y ya no me lo pierdo todos los viernes a las 20 horas, solo por Proyecto Radio MX, con sentido social. Entre Roomies. Pues del 90, del 90. Bueno, y entonces este mundial
España 82, lo gana Italia 3-1, pues de la mano de Paolo Rossi, ¿no? De Paolo Rossi, que un delantero destacado, que hasta la fecha lo extrañan en Italia, porque bueno, pues de lo mejor, ¿no? De lo mejor Paolo Rossi, y pues juega su final contra Alemania y gana entonces 3-1 esta final. Hay figuras como Paul Breitner, Altobelli, ¿no? Destacados jugadores que en verdad daba gusto ver cómo manejaban el balón. Entonces el calcio italiano se alza con la victoria como tal, algo muy importante. Y pues del mundial del 82, y yo para estas épocas quiero decirles que estudiaba en la Escuela Superior de Educación Física, mi alma mater, ya pues consolidado como tal en el 82, andaba de novio con Pili, y bueno, pues en este transcurso del 82 al 86 pues también me hago papá, ¿no? En el 85 nace José Luis y pues me hago papá. Hay que recordar que el Mundial de México 86 nos cae de rebote porque Colombia lo iba a organizar, estaba propuesto como sede, y en Colombia se vivió un momento muy fuerte desde el punto de vista de la seguridad. Es entonces que le ceden a México, ahora sí que le ceden a México la sede, y entonces bueno, pues la organización como tal, ¿no? A organizar el Mundial del 86. Fue un mundial muy bonito, fue un mundial agradable, y un mundial en donde pues se distingue otro de los grandes referentes del fútbol, ¿no? Diego Armando Maradona, ese argentino que precisamente en este mundial a Inglaterra se hace muy memorable la mano de Dios, ¿no? De hecho, bueno, ya pasan las repeticiones en cámara lenta, y pues sí, fue con la mano. Y pues él ya después dijo, pues sí fue con la mano. Pero pues el fútbol es así. El fútbol es, inclusive hay técnicos que dicen, deténlo, que pasa el balón o pasa el jugador, ¿no? No puede pasar. O sea, hay cuestiones técnicas y que en el vestidor se tratan, en donde se trabaja todo esto, ¿no? Por ahí hay técnicos que dicen que un buen foul es fútbol. Entonces, pues en el Mundial de México 86, en el 85 me estrenó como papá, y bueno, pues ya en el 86 vivo intensamente el fútbol. De manera particular, fui al Estadio Azteca a ver el Argentina contra Bélgica, que fue un muy buen partido, donde también Diego Armando Maradona anota un gol muy bonito. Y ¿qué le sucedió a México en aquel México 86? Pues quisiéramos que no se hubiera repetido la historia, ¿no? México califica a cuartos de final, y bueno, pues nuevamente nos sacan del Estadio Azteca y vamos a Monterrey a jugar contra Alemania. Y en Alemania pues somos eliminados, ¿no? Somos eliminados por parte de Alemania, y a la postre Alemania jugaría la final contra Argentina en el Estadio Azteca, ¿no? Quiero mencionar que el Estadio Azteca es el único estadio que ha tenido 2 finales del mundo, y que curiosamente han sido ganadas por sudamericanos, Brasil y Argentina. Es un dato importante que hay que destacar, ¿no? Como tal. Algunas curiosidades de aquel entonces, de lo sucedido. Por ejemplo, el uruguayo José Batista fue expulsado a los 56 segundos de haber empezado el juego contra Escocia. Batió el récord de la tarjeta roja más precoz de la historia de las Copas del Mundo. Alemania pierde su segunda final consecutiva y alcanzó un récord con 3
finales perdidas. Luego le empatarían Holanda y Argentina con un récord de 3. Marruecos se convirtió en la primera selección africana en clasificarse para octavos de final en un mundial. Fueron líderes de grupo por delante de Inglaterra, Polonia y Portugal, y cayeron solo 1-0 ante Alemania con gol de Mateus en el minuto 88. Carlos Salvador Vilardo era un entrenador peculiar. Tras el partido ante Uruguay se quejó de que la camiseta suplente era demasiado pesada para la humedad de México y mandó a encontrar otras, ¿no? Sí, pues cosas que suceden en los mundiales, tal cual. Amigos, compañeros, pues hasta aquí vamos a dejar esta narración. Vamos a entrar a dar calificaciones el día de hoy. En los apuntes del profe vamos a dar calificaciones y bueno, pues tenemos algunas calificaciones que hay que resaltar. Vamos a darle el día de hoy un 10 a el partido de los Vaqueros contra los Bucaneros, ¿no? El día de ayer se abre la temporada. A los que nos gusta el fútbol americano, bueno, pues decirles que fue un partidazazo, fue un partido, pero parecía un Super Bowl de cambios en el marcador, y que finalmente ganan los Bucaneros 28-26. En verdad, si el pateador de los Vaqueros no hubiera fallado esos puntos extras y los puntos extras, seguramente los Vaqueros hubieran ganado. Lástima, pero se empieza bien la temporada. Bueno, pues a la selección mexicana de fútbol soccer, agradezco a la producción que me haya invitado a narrar, a comentar el partido, y bueno, decir que de 9 puntos posibles hizo 7. Está bien. Los partidos de CONCACAF en ese sentido, en esas eliminatorias, siempre son muy fuertes. El pequeño le quiere pegar al grande, y normalmente pues a México se le ponen al tú por tú, de tal manera que México sigue invicto, hace 7 de 9, y pues ahí vamos en ese sentido avanzando. Vamos a ponerle un 5, a todas las personas que tiran basura en la calle. Eso es horrible. Los invitamos a que no tiren basura en la calle. Esto trae como consecuencia que se tapen los drenajes, y ya tenemos ahí lo que sucedió en Tula y lo que sucedió en Ecatepec. Cuando las Vactor entran y sacan todo lo que hay ahí, bueno, pues se ve una cantidad de basura impresionante. Debemos de tener por cultura no tirar basura en la calle, ¿no? Entonces 5 a toda esa gente, y que inclusive, bueno, pues tampoco les levanta las heces de sus perros, ¿no? Eso es horrible, que no se hagan responsable de su mascota en la totalidad. También invitaciones, 5 a las personas que manejan con sustancias tóxicas, ¿no? Como es el alcohol, como es la marihuana, etcétera, ¿no? Como son las drogas. Entonces, bueno, pues yo desde aquí me despido de ustedes, no sin antes decirle que hay que vacunarse, hay que guardar la sana distancia, lavado de manos constante, y pues nos veríamos dentro de 8 días aquí en Proyecto Radio MX, en los apuntes del profe. Les mando un fuerte abrazo a todos, que tengan buena tarde y buen provecho. Proyecto Radio MX con sentido social. Muy buena tarde, hasta luego. Se despide de ustedes el profe José Luis Salanueva. Hasta aquí hemos llegado en su programa Los apuntes del profe. No sin antes recordarles que nos pueden seguir en todas las redes sociales. Nos escuchamos la siguiente semana en Proyecto Radio MX con sentido social.